Hay cosas en la vida que hacemos con la razón, otras con el corazón. Pero luego están esas decisiones que se toman con la maleta lista a las 3 de la mañana y una botella de vino medio vacía. Clara Bennett no buscaba un romance navideño. De hecho, quería distanciarse de cualquier cosa que sonara a relación. La cocina de su pequeño apartamento de Boston aún olía a canela y a frustración. El delantal de chef colgado allí parecía observarlo todo con criterio. Tras romper con su exprometido y cancelar una boda pocos días antes de Navidad, Clara hizo lo que consideró más sensato: huir. No fue una huida literal. Bueno, quizás sí, pero fue principalmente una huida de sí misma, de las expectativas, del caos. ¿Destino? La posada familiar en lo profundo de las montañas, donde solo la nieve y algunos fantasmas del pasado podían alcanzarla. O eso creía. Antes de continuar, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Suscríbete al canal. Somos empezando aquí. Este canal es nuevo y cualquier ayuda cuenta. Con tu suscripción podemos crecer y seguir ofreciéndote contenido nuevo. Más vídeos de romance hermosos, historias que te conmueven y te hacen creer de nuevo en el amor. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje. Y no olvides dejar un comentario indicando desde dónde ves este video. Quiero conocerte mejor. El camino a Vermont parecía sacado de una película antigua, con copos de nieve cayendo poética e incómodamente. Clara conducía sola, con las manos frías y el corazón aún más frío. La lista de reproducción navideña sonaba obstinadamente. Se había olvidado de apagarla, y ahora estaré en casa para Navidad le parecía una burla personal. Pensó en todo lo que había dejado atrás, las invitaciones rotas, el vestido que nunca se había puesto, las miradas de lástima. Pero también pensó en lo que iba a encontrar: silencio, espacio, tal vez un poco de vino caliente y cero contacto humano. Una especie de Navidad familiar, pero con un solo miembro, ella misma. Clara no quería regalos, ni un festín, ni compañía. Quería distancia y, a ser posible, una chimenea que funcionara. Mientras el coche subía las montañas, los recuerdos empezaron a desfilar. Navidades de la infancia, juegos de mesa, el aroma de galletas recién horneadas. Y, por supuesto, él, Noah Carter, un nombre que no había pronunciado en años, pero que su corazón insistía en recordar. Amor del pasado. El primer beso en una tarde fría. Promesas no dichas. Risas de verano que parecían pertenecer a otra vida. Clara negó con la cabeza, intentando apartar su imagen. Esto no era un romance navideño. Era un viaje de nuevos comienzos. Y empezar de nuevo significaba no mirar atrás, ¿verdad? Cuando por fin llegó a la posada Ray, el paisaje era hermoso y solitario. La fachada era la misma de siempre, rústica, con tablones viejos y un letrero torcido que decía «Bienvenidos». Pero Clara sentía que algo era diferente. Quizás era ella misma, o quizás era la extraña sensación de que el destino tramaba algo. Pero no. Era una tontería. Tenía que dejar de darle tanta importancia a las coincidencias. La idea era clara: pasar la Navidad sola, con mantas, chocolate caliente y sin compromiso emocional. Sería el comienzo perfecto, sin guiones románticos, sin amores pasados, sin sorpresas. Abrió la puerta de la posada con un crujido que rompió el silencio de la montaña. El olor a madera vieja, mezclado con recuerdos, fue como un abrazo silencioso. Clara se quitó los guantes, dejó caer la maleta al suelo y respiró hondo. Por fin, allí estaba. Solo ella y las paredes que una vez albergaron tantas historias navideñas familiares. Una mezcla de comodidad y vacío. Pero eso era lo que quería. Una Navidad fuera de lo común. Lejos de miradas prejuiciosas y listas de invitados. ¿Un romance?
Solo si era con el sofá, un buen vino y su manta favorita. La calefacción, por supuesto, no funcionaba. Un clásico. Clara se rió para sí misma, con esa risa agridulce y cínica que sueltas cuando el universo decide ser coherente con tu caos interior. Preparó té, aunque prefería el café, y se envolvió en una manta vieja que parecía abrazarla como una abuela silenciosa. Afuera, la nieve empezaba a teñirlo todo de blanco, como diciendo, olvida el ayer, mira el ahora. Pero incluso allí, rodeada de silencio, Clara aún sentía la presencia de todo lo que había intentado dejar atrás. Tomó la libreta que siempre llevaba consigo, no para escribirle cartas a su ex, ni listas de metas para el nuevo año, sino para anotar pensamientos dispersos, sentimientos que aún no tenían nombre. Empezó a garabatear palabras: miedo, libertad, anhelo, amores pasados, nuevos comienzos. La escritura fluía como si su corazón guiara su mano. Cada letra era un intento de comprender dónde estaba, no en el mapa, sino en la vida. Y allí, entre garabatos y dudas, Clara sintió que algo estaba cambiando. Aún no era alegría, pero ya no era solo dolor. Con su taza en la mano y su libreta en el regazo, Clara se recostó en el sofá. El crepitar de la chimenea, o lo que quedaba de ella, la acompañaba. Repetía en voz baja: no necesito a nadie. Esta será mi Navidad. Y quizá tenía razón. Quizá lo que realmente necesitaba era este tiempo a solas. Una Navidad en familia, consigo misma. Il padre, si todo salía bien, un reencuentro con su propia esencia. Pero como el destino suele jugar malas pasadas, un detalle importante se le escapó de las manos. Un detalle llamado Noé. Porque la Navidad... la Navidad tiene esa irritante y maravillosa costumbre de romper los corazones. Clara no lo sabía, pero su historia estaba lejos de terminar, mucho menos de la soledad que tanto anhelaba. Lo que parecía una huida estratégica estaba a punto de convertirse en un encuentro inesperado con el pasado. Y como toda buena historia romántica navideña, no sería con una suave banda sonora y pétalos de rosa, sino con nieve, ironía y, quién sabe, panqueques. Allí, en ese momento en que todo parecía tranquilo, Clara creyó haber escapado de cualquier drama. Estaba lista para retirarse, desconectar del mundo y disfrutar de su propia cena de Navidad silenciosa. Pero el destino, o era la Navidad, tenía otros planes. Justo cuando por fin empezaba a bajar la guardia, alguien del pasado ya estaba en camino, y todo lo que quería evitar estaba a punto de llamar a su puerta, literalmente. El pomo giró con un discreto crujido. Clara empujó la puerta de la posada, esperando encontrar exactamente lo que había dejado allí años atrás: paredes polvorientas, olor a madera vieja, silencio absoluto. Pero lo primero que vio fueron botas. Botas grandes, botas de hombre, cubiertas de nieve, reposando justo en la entrada como diciendo: «Oye, alguien llegó antes que tú». Frunció el ceño, se ajustó el abrigo y entró con pasos lentos, casi ensayados. Su plan de una Navidad solitaria, con vino y lágrimas disfrazadas de autocuidado, empezaba a resquebrajarse, igual que el suelo de la sala. El sonido de un martilleo resonó de fondo. Clara se detuvo en medio de la habitación y parpadeó 2 veces. No podía ser ese sonido, ese caos. Era alguien renovando la posada, renovando justo en su retiro navideño. Con el corazón aún acelerado, siguió el sonido hasta la parte trasera de la casa. Y fue entonces cuando el destino decidió hacer su entrada triunfal. Allí estaba él, arrodillado en el suelo, concentrado en arreglar algo, con una camisa de franela alrededor de los antebrazos y el cabello despeinado tal como su memoria había intentado borrarlo. Noah Carter. El mundo se quedó en silencio durante 2 segundos.
Esos 2 segundos en los que el tiempo parece ir a cámara lenta. Clara se quedó paralizada en la puerta. Noah levantó la vista. Y eso fue todo. Fue como si alguien hubiera abierto un viejo álbum de fotos dentro de su pecho, un romance guardado en un rincón polvoriento de su corazón, listo para reaparecer en el peor, o mejor, momento. Sonrió, esa misma sonrisa torcida que pertenecía a otra vida. ¿Clara?, preguntó como si su nombre aún le supiera a leche en la boca, y en ese instante la Navidad dejó de ser pacífica, se volvió peligrosa. ¿Estás bromeando?, soltó, en un tono más cínico del que pretendía. Él rió, y el sonido de esa risa la estremeció por dentro. «Yo tampoco esperaba verte aquí», respondió, levantándose con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Clara intentó fingir indiferencia, pero su corazón acelerado lo delataba todo. Era como si el universo se hubiera llevado todos los romances navideños que evitaba ver y la hubiera convertido en la protagonista. Y con el amor más complicado de su pasado, nada menos. Noah explicó, con esa voz baja y tranquila, que estaba ayudando con las renovaciones de la posada a petición de su tío. Nada especial, una coincidencia, quizás, o un capricho del destino. Clara simplemente escuchó, alternando entre el impulso de salir corriendo y el de preguntarle todo lo que había hecho en los últimos años. Pero se contuvo. Ese no era el plan. El romance, los nuevos comienzos y cualquier cosa que involucrara sentimientos estaban fuera de la lista. Al menos eso pensaba, hasta hacía 5 minutos. Esa escena parecía sacada de una película, pero no de uno de esos romances navideños tontos. Era más como un reencuentro con múltiples capas, resentimientos sin resolver, anhelos no confesados y una tensión invisible que pendía entre ellos. Noah aún conservaba esa serenidad, alguien que lo entiende todo y habla poco. ¿Y Clara? Bueno, Clara ahora tenía que lidiar con el hecho de que su soledad, cuidadosamente planeada, estaba a punto de ser invadida por recuerdos, conversaciones incómodas y, quién sabe, tal vez incluso panqueques. Tras el impacto inicial, intentó controlarse. «¿Cuánto tiempo te quedas?», preguntó, intentando parecer práctica. Él se encogió de hombros, como diciendo, «Depende de la nieve, de la construcción y quizás de ti». Y entonces se dio cuenta, no iba a ser fácil. Compartir el mismo techo con el amor de su pasado en plena Navidad era casi una broma cósmica, una prueba, o quizás un regalo mal envuelto. Noah allí, con ese aire de alguien que sabe más de lo que aparenta, removió todo lo que ella intentaba ocultar. El resto del día transcurrió entre breves silencios y comentarios esporádicos. Clara se instaló en una de las habitaciones del piso superior, mientras Noah seguía trasteando con el cableado y la estructura de la casa como si hubiera vivido allí toda la vida. Y cada vez que pasaba junto a él, fingiendo que todo estaba bajo control, su corazón insistía en recordarle que no era así. No se trataba solo de una renovación de la posada, era una renovación emocional, un proceso de demolición interna que comenzó con martillazos externos. La noche cayó rápidamente, como suele ocurrir en invierno. La luz amarillenta de las lámparas colgadas en los pasillos creaba sombras familiares, y Clara se encontró mirando la casa como si lo viera todo por primera vez, o como si lo viera a través de sus ojos. Cada rincón que Noah tocaba parecía reavivar un recuerdo. Un viejo gesto, un aroma de infancia, un flirteo no resuelto. La Navidad familiar de la que había intentado escapar se materializaba simbólicamente. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no estaba sola. Se tumbó en la cama, que crujía levemente al más mínimo movimiento. Él miró el techo de madera, respiró hondo y pensó,
Esto no formaba parte de mi plan. Pero, bueno, ¿desde cuándo el amor sigue los planes? Afuera, la nieve seguía cayendo, y dentro de la posada, el pasado se instalaba en la habitación como un huésped que llega sin avisar y sin intención de irse pronto. ¿Qué vendría después? Clara ni siquiera lo sabía. Solo sabía que esta noche sería larga. Y todo indicaba que la siguiente lo sería aún más. Al día siguiente, Clara se despertó con el sonido de la nieve golpeando la ventana y un ligero olor a café proveniente de la cocina. Intentó ignorarlo. Cerró los ojos, se tapó con la manta hasta la nariz y se repitió: «Es solo otro huésped, ignóralo, cíñete al plan, cero implicación». Pero el destino no sabe cómo lidiar con los planes. Cuando bajó, todavía con el pelo recogido al azar, encontró a Noah ya despierto, haciendo panqueques como si fuera lo más natural del mundo. Con delantal, en la cocina de la posada, como si no hubiera pasado años sin ver su rostro. Se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados, y soltó: «¿En serio? ¿Todavía haces panqueques?», con una ceja levantada. Él no miró, solo volteó uno con una espátula y respondió riendo: «¿Todavía tomas café sin azúcar?». Y fue allí, en ese preciso momento, que la atmósfera cambió. Las palabras fueron cortantes, pero la mirada decía algo más. Decía: «Te extrañé», decía: «Te recuerdo», decía todo lo que Clara no quería oír, porque este no era el guión que ella había escrito. No incluía reencuentros, ni diálogos llenos de dulce ironía. Incluía silencio, vino y, como mucho, una fondue de autocompasión. Tomaron café juntos, sentados en la misma mesa donde solían jugar a las cartas de adolescentes. Pero ahora no había risas inocentes. Había tensión, una especie de campo magnético emocional, donde cualquier palabra podía convertirse en un recuerdo. Clara intentaba mantener la compostura, fingir indiferencia. Noah, con su semblante tranquilo, parecía divertido con cada una de sus agudas réplicas. Como si estuvieran en un duelo invisible, para ver quién fingía mejor que nada más importaba. Pero sí importaba, claro que importaba. Mientras él hablaba de sus viajes, de cómo se hizo arquitecto y de cómo terminó haciendo aquella reforma, Clara fingía desinterés. «Genial», decía, removiendo el té con demasiada fuerza. «¡Guau!», exclamaba sin siquiera mirarlo a los ojos. Pero en su interior, cada palabra suya era un mazazo para el hielo que ella misma había construido alrededor de su corazón. Era más maduro. Y más guapo también, odiaba admitirlo. Tenía esa sonrisa serena de quien entiende el caos, y eso la inquietaba, porque si había algo para lo que Clara no estaba preparada, era para ser comprendida. Por la tarde, mientras él colocaba las luces navideñas en el porche, ella observaba desde la ventana. No por curiosidad, por precaución emocional. Eso se decía a sí misma, pero la verdad es que Noah la impactó como nadie más. El amor del pasado estaba ahí, vivo, en carne y hueso, con sarcasmo. Y eso daba miedo, porque la Navidad no debería ser para revivir viejos sentimientos, sino para construir nuevos comienzos, ¿verdad? Falso, porque a veces los mejores nuevos comienzos surgen de donde menos los esperamos. A última hora de la tarde, la tormenta de nieve arreció y se fue la luz durante unos minutos. Clara encendió velas y Noah apareció en la habitación con 2 mantas y una sonrisa pícara. «¿Quieres compartir?», preguntó con la mirada más cínica posible. Ella puso los ojos en blanco, pero aceptó. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, sin mirarse. Pero el calor... el calor allí era real, no el calor de la manta, sino del otro tipo, el calor que fingían no sentir,
El calor que amenazaba con convertirse en un incendio forestal en medio de la noche gélida. Noah empezó a recordar cosas del pasado, pequeños detalles, como el día que ella lloró porque se le quemó el pan en Navidad, o el verano en que intentó besarla y ella le dijo que solo era un amigo con cara de preocupación. Se rieron, de verdad, por primera vez. Se rieron como si el tiempo hubiera retrocedido, pero con un tono diferente, porque ya no eran adolescentes, eran adultos con cicatrices, con miedos y con historias que regresaban como fantasmas o como casualidades. Clara se levantó de repente y dijo, «Necesito aire». Pero sabía que afuera hacía un frío gélido. Lo que realmente quería era escapar de esa mirada que todo lo veía. Salió, se paró en el balcón e intentó respirar, pero allí todo olía a Navidad en familia, a recuerdos, a cariño y a él, y eso era peligroso, porque cuando el corazón se acostumbra al silencio, cualquier gesto de cariño parece un grito. Noah tenía ese poder. Recordarle lo ruidoso que puede ser el amor, incluso en silencio. La siguió, por supuesto, con una taza caliente en las manos. Se la entregó sin decir nada y se quedó allí, a su lado, viendo caer la nieve. Era casi poético, si no fuera tan cruel. «¿Estás bien?», preguntó. Ella respiró hondo, emitió un sí, que lo decía todo menos la verdad, y dejó que el silencio hablara por ella. Un silencio que decía, «Abrázame, compréndeme, no te vayas otra vez». Y él, como si escuchara cada palabra que ella no decía, simplemente permaneció allí, presente, cálido, como un abrazo que aún no había sucedido. Esa noche, Clara se dio cuenta de que resistirse era más difícil de lo que imaginaba, que huir no es tan sencillo cuando el pasado llama a la puerta con una sonrisa fácil y olor a panqueques. Noé no era solo un viejo capítulo, era una historia que tal vez se había pausado, sin terminar, y ahora, en esa posada llena de recuerdos, el destino parecía querer retomar la narrativa, y cuando el destino quiere algo, siempre encuentra la manera de pasar página. Aunque aún no hayas terminado el párrafo anterior, el pronóstico del tiempo había advertido, se avecinaba tormenta, pero Clara lo ignoró, como si el tiempo fuera a respetar el delicado momento de su vida amorosa. Estaba decidida a no dejar que la presencia de Noah perturbara su paz recién reconstruida. Pero el universo, como siempre, tenía otro plan. Cuando los copos de nieve empezaron a caer con más fuerza y el cielo se volvió blanco como el algodón, ella seguía pensando que era solo otro detalle encantador del paisaje, pero en pocas horas la posada estaba completamente rodeada de nieve. Los caminos, intransitables, el teléfono, sin señal, y el aislamiento que tanto anhelaba. Ahora venía con una compañía inesperada. Intentó mantener la compostura, por supuesto. Es solo una tormenta de nieve, durará un día, dos como mucho, dijo mientras Noah revisaba la caldera. Pero en el fondo, su lado más orgulloso ya lo sabía. Estaban atrapados, y no en cualquier sitio. Estaban atrapados en el escenario perfecto para una película romántica navideña. La vieja posada, la nieve cubriéndolo todo afuera, la chimenea aún funcionando, y un amor del pasado que sabía exactamente cómo inquietarla con una sonrisa. Era como si el destino hubiera creado un guión a su medida. Y Clara, que odiaba los clichés, ahora era la protagonista de uno. Al caer la noche y desaparecer el mundo exterior tras una cortina blanca, la atmósfera de la posada cambió. La tensión entre ambos adquirió un nuevo nivel, una intimidad forzada. La cocina se convirtió en un cálido refugio, iluminado únicamente por velas y la tenue luz de la chimenea. Noah, siempre tranquilo, preparaba té como si todo estuviera bajo control.
Clara, en cambio, caminaba de un lado a otro, buscando algo que hacer que no implicara hablar con él. Pero era inútil. La casa parecía demasiado pequeña. ¿O era el silencio lo que hacía que todo pareciera más cercano? Intentaron distraerse con viejos juegos que encontraron en un armario. Damas, dominó, incluso un viejo rompecabezas navideño. Pero entre un juego y otro, sus miradas se cruzaron. Demasiado tiempo, demasiado intenso. Ojos que gritaban lo que sus bocas no se atrevían a decir. Un romance navideño floreciendo en medio de la tormenta. Clara quiso negarlo, quiso resistirse, pero el calor que crecía entre ellos era más fuerte que el frío exterior. Y quizás, solo quizás, ya estaba cansada de resistirse. La lista de reproducción navideña empezó a sonar en la vieja radio de la posada justo cuando se fue la luz de nuevo. ¿La canción? All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Clara dejó escapar un suspiro dramático y puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Universo? Rió Noah. Creo que intenta decir algo. No respondió. Simplemente se sentó en el sofá, cruzó los brazos y fingió no darse cuenta cuando él se sentó a su lado, con la manta que ella misma había traído. La chimenea crepitaba suavemente, la nieve repiqueteaba contra las ventanas y el silencio, una vez más, lo decía todo. Con el tiempo empezaron a hablar, primero sobre el clima, luego sobre recuerdos de la infancia, y sin darse cuenta, compartían secretos, esos que solo revelas cuando sabes que la otra persona los entenderá. Clara habló de su miedo a no encontrar nunca lo perdido. Noah confesó que siempre pensó que no habían roto de verdad. Las palabras surgieron suavemente, entre pausas y miradas. Era como si, allí, en esa casa aislada por la nieve, el tiempo hubiera retrocedido, o tal vez, como si finalmente se hubiera detenido, solo para darles a ambos la oportunidad de empezar de nuevo. Clara se encontró sonriendo sin darse cuenta, riéndose de chistes tontos, permitiéndose relajarse. Noah tenía ese efecto en ella. Era como si supiera exactamente dónde tocarla sin lastimarla. Y cuando la luz regresó, trayendo consigo un poco de realidad, Clara se sorprendió con su propia reacción. Quería que la noche nunca terminara. Quería que esa sensación de paz y calidez durara para siempre. Una Navidad en familia, incluso sin familia, solo ella, él y lo que estaban reconstruyendo, aunque fuera sin querer. Decidieron preparar algo para comer juntos. Nada elaborado. Solo chocolate caliente y unas tostadas, pero la forma en que se movían por la cocina, cómo se repartían las tareas, cómo se reían de sus propios errores, parecía coreografiada, como si sus cuerpos aún recordaran lo que sus mentes intentaban olvidar. Que allí había amor. Que este romance navideño podría no haber sido solo una casualidad. Tal vez fuera un reencuentro escrito con nieve y recuerdos. Con las tazas en la mano, se sentaron en el suelo de la sala, cerca de la chimenea, y se quedaron allí, observando las llamas, escuchando la nieve caer afuera, compartiendo silencios reconfortantes. No hacía falta decir nada, pero lo que no se dijo pesaba en el aire. Era dulce, tierno, cálido. Clara sintió su corazón más ligero, pero también más confundido. ¿Cómo podía seguir con su plan de escapar de todo, cuando todo ahora tenía ojos marrones y olía a invierno? ¿Cómo podía mantener la distancia de alguien que siempre sabía cómo encontrar atajos para llegar a ella? Antes de dormir, Clara miró por la ventana del dormitorio y vio el blanco paisaje exterior, tan intacto, tan aislado como su propio corazón había estado durante meses. Pero ahora, dentro de esa posada, algo diferente sucedía. Una chispa,
Una brisa cálida en medio del frío, y lo más aterrador, un deseo creciente de quedarse, de no huir, de quizás, quién sabe, permitirse vivir ese romance que juraba no querer. Y así, en la primera noche de confinamiento, algo mucho más fuerte que la tormenta de nieve comenzó a tomar forma. El día amaneció con un delicioso aroma proveniente de la cocina. Clara se despertó lentamente, sin prisas, escuchando el crujido de la madera en el techo y el golpeteo de la nieve contra las ventanas. Se puso su sudadera más cómoda y bajó las escaleras, aún con la intención de mantener cierta distancia emocional. Pero en cuanto vio a Noah en la encimera, con el delantal atado a la cintura y harina en el pelo, no pudo evitar reír. Él le dio la espalda, sosteniendo un tazón, y dijo: «Espero que aún sepas hacer galletas». Ella se cruzó de brazos y respondió: «Solo si mezclas y yo superviso». Y así, sin darse cuenta, empezaron a cocinar y a reconectar. La cocina de la posada, que antes parecía vacía y fría, ahora cobraba vida con risas, tropiezos y el caos organizado que solo dos personas con una historia en común pueden crear. Chocaban a propósito, probaban sabores y debatían cuál era el mejor glaseado. Clara pensó que solo se estaba distrayendo, pero algo en su interior comenzaba a derretirse, y no era solo el chocolate en la estufa. Noah era dulce, pero no de esa manera artificial. Era la clase de dulzura que sana, que llega poco a poco. Un amor del pasado que regresaba para demostrar por qué una vez había sido tan difícil de olvidar. Mientras Clara mezclaba la masa, Noah se acercó por detrás y puso su mano sobre la de ella, solo para corregir el movimiento. El roce fue leve, casi inocente, pero el escalofrío que recorrió su espalda fue todo menos casual. Rieron, fingiendo que nada había pasado. Pero ese momento permaneció en el aire como un perfume agradable. Era como si cada simple gesto, compartir un rollo de masa, coger juntos el molde, intercambiar una cuchara de madera, llevara consigo un poco de añoranza, de viejo cariño, de romance latente. En un momento dado, se sentaron a la mesa para probar las primeras galletas. «Me son horribles», dijo ella con la boca llena. «Siempre has sido muy exigente», replicó él, dándole un mordisco. Estaban ricas, casi tan ricas como el momento. Allí, con las manos cubiertas de azúcar y el rostro enrojecido, Clara se encontró mirando a Noah de otra manera, no como un error del pasado, sino como una posibilidad para el futuro, un nuevo comienzo. Tal vez esa Navidad no sería tan solitaria como imaginaba. Tal vez el amor solo esperaba el momento adecuado para reaparecer en forma de harina y azúcar. Empezaron a hablar más. De la vida, de los años pasados, de las conexiones perdidas. Clara habló de su ex, de la boda cancelada, de cómo se sentía demasiado rota para intentarlo de nuevo. Noah escuchaba atentamente, sin apresurarse a responder, simplemente escuchaba. Y en el mundo actual, eso es raro. Se sintió vista, y eso, más que cualquier palabra amable, fue lo que más la conmovió, porque en el fondo todos queremos ser mirados así, con amabilidad, con calma, con cariño. Noah, a su vez, habló de los viajes, los proyectos, las noches en las que pensó en escribirle pero no se atrevió. Dijo que guardaba una vieja foto de los dos, de una Navidad, donde ella aparecía con un sombrero torcido y riendo con los ojos cerrados. Clara intentó bromear, restarle importancia, pero sentía una opresión en el pecho. Esa era la prueba de que no la habían olvidado, de que ese amor del pasado tal vez nunca se había ido del todo, simplemente se había quedado dormido. Y ahora yo empezaba a despertar. En un momento dado, Clara agarró un poco de masa de galletas y se la lanzó a Noah al hombro. «Eso fue una afrenta a mi arte», dijo él, teatralmente. Ella rió. Él también.
y antes de que se dieran cuenta, estaban enfrascados en una pequeña guerra de repostería, con harina volando, glaseado en el pelo y risas que parecían purificar el aire. La cocina se convirtió en el escenario de su reencuentro, pero no solo eso. También se convirtió en territorio neutral, donde ninguno de los dos necesitaba fingir, donde el romance navideño por fin dejó de ser un cliché y se volvió real. Después de limpiar el desorden, Noah puso un disco viejo. Era una canción suave, de esas que alivian el final del día. Extendió la mano y preguntó, ¿bailas conmigo? Clara dudó 2 segundos, luego aceptó. Y allí, en medio de la cocina, entre la tenue luz de la tarde y el aroma a vainilla, bailaron, sin prisa, sin miedo, solo al ritmo de sus propios corazones. No dijeron nada, porque en ese momento el silencio habló más fuerte que cualquier declaración. Cuando la música terminó, Clara apoyó la cabeza en su hombro. No fue un gesto planeado, simplemente sucedió. Y él la abrazó como diciéndole, «Quédate». Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba justo donde debía estar. Una Navidad en familia, aunque esa familia solo estuviera formada por ella y él. Ese momento no necesitaba descripción, era simplemente presencia, y la presencia, allí, lo era todo. Esa noche, sola en su habitación, Clara pensó en todo, en cuánto se resistía, en cuánto miedo tenía, y en cómo, aún así, el amor del pasado seguía ahí, tan presente. Quizás ese era el sentido de cada Navidad, dar paso a nuevos comienzos, que los viejos sentimientos cobraran nueva forma, y más que eso, permitirse vivir de nuevo, con todo su corazón. Sonrió, se acurrucó bajo las sábanas y se susurró, «Creo que estoy perdida, porque lo sabía. Sabías que te estabas enamorando de nuevo. Y esta vez, no parecía estar mal». La noche cayó con un silencio reconfortante. Afuera, la nieve seguía cubriendo el mundo con una delicadeza casi cruel. Dentro, la posada respiraba a un ritmo más tranquilo. Clara y Noah estaban sentados en el suelo de la sala, apoyados contra la pared, envueltos en mantas diferentes, pero tan cerca que cualquier distancia menor cambiaría la atmósfera. Acababan de ver una vieja película navideña, de esas donde todos se enamoran al final. Siempre el mismo guión, comentó ella sonriendo. «Quizás por eso nos gustan tanto», respondió él. El ambiente era denso, tierno, un silencio agradable y lleno de promesas. El fuego de la chimenea seguía crepitando suavemente. La luz danzaba sobre las paredes de madera, dibujando sombras que parecían abrazarlas. Clara giró la cara, miró a Noah y se quedó allí un segundo más. Un segundo que lo decía todo. Él le devolvió la mirada, y en ese instante todo pareció detenerse. Ya no había ex, ni pasado, ni resentimiento. Solo ellos dos, sentados allí en una Navidad que nadie había planeado, pero que parecía hecha a medida. Y por un instante el mundo pareció desear que ese beso finalmente se hiciera realidad. Un verdadero romance navideño, sin guión, sin ensayo. Noah se inclinó lentamente. Clara no retrocedió, simplemente esperó. La distancia entre sus rostros disminuyó como si algo invisible los acercara. Era el tipo de escena que solo ocurre una vez, o en todas las películas que fingían no gustarle. Su mirada era dulce, curiosa, la suya, llena de miedo y deseo. Y cuando sus labios casi se tocaron, una explosión metálica resonó en la cocina. Clara dio un salto. ¿Qué fue eso? Noah se puso de pie de un salto. Creo que fue el horno. Y así fue. El temporizador sonó. Por supuesto, justo ahora. El cliché perfecto. Clara rió nerviosamente. Debió ser la galleta de jengibre vengativa. Noah abrió la puerta de la cocina, riendo también. «O el universo diciéndonos que nos estamos precipitando», bromeó.
Pero sus ojos decían otra cosa, deseaban lo que no sucedió, y eso era visible. Esa interrupción tenía un sabor agridulce, porque el beso no llegó, pero el deseo, eso permaneció, como perfume pegado al cuello de una camisa, como un recuerdo reciente que no cesa. Tras resolver el pequeño desastre culinario, decidieron subir, cada uno a su habitación, por supuesto, pero la energía entre ellos parecía eléctrica, vibrante. «Buenas noches», dijo ella, con la mano ya en el pomo de la puerta. «Buenas casi noches», respondió él, con esa sonrisa que desarma cualquier corazón. Clara cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Su corazón seguía latiendo aceleradamente. Sus labios ardían por un beso que no llegó a darse, pero que, sin embargo, parecía haber dejado huella. Eso era lo que hacía tan diferente este romance navideño. Se basaba en los detalles, los casi, las pausas. Tumbada en la cama, Clara miraba al techo, intentando reorganizar sus sentimientos. Fue solo un beso, o casi. ¿Pero por qué la afectó tanto? Quizás porque no se trataba solo del beso. Se trataba de todo lo que representaba, de lo que podría venir después, del miedo a rendirse, a ser lastimada, a revivir heridas que apenas habían sanado. Pero también se trataba del coraje de volver a sentir, de intentarlo, de empezar de nuevo. Y allí, entre almohadas y suspiros ahogados, supo, algo había cambiado. En la habitación de al lado, Noah tampoco dormía. Caminaba de un lado a otro, rascándose la cabeza, reviviendo el momento 1000 veces, el casi beso, la interrupción, su mirada. No quería apresurar nada, pero tampoco quería perder lo que nacía o renacía entre ellos. El amor del pasado regresaba con más fuerza de la que recordaba, más maduro, más lleno de verdad. Y esto, aunque aterrador, también le daba esperanza. Quizás la Navidad se trataba precisamente de eso, de reencuentros que curan, de silencios que acercan. A la mañana siguiente, se encontraron en la cocina como si nada hubiera pasado. «¿Dormiste bien?», preguntó ella, forzando un tono desenfadado. «Más o menos», dijo él con una sonrisa torcida. Ambos sabían que ese casi beso seguía ahí, flotando en el aire. Pero nadie habló de ello. Al menos, no todavía. Decidieron preparar un desayuno abundante. Panqueques, huevos revueltos, jugo de naranja, todo hecho con demasiado cuidado para ser rutina. Cada gesto era una invitación silenciosa. Seguimos donde lo dejamos. Mientras comían, la radio sonaba suavemente. Otra canción navideña. Clara miró por la ventana. La nieve aún lo cubría todo. «Parece que nos vamos a quedar aquí atrapados un tiempo más», comentó. Noah sonrió. «Hay lugares peores». Ella fingió no entender, pero lo entendía. ¿Y cómo lo entendía? Lo cierto es que este confinamiento forzado se estaba convirtiendo en un regalo disfrazado. La Navidad de la que había intentado escapar se estaba transformando en algo real, y el amor del pasado, en algo posible de nuevo. Mientras Clara lavaba los platos, Noah se acercó lentamente. «Sobre lo de anoche», empezó. Ella se detuvo, giró ligeramente la cara y respondió: «Podemos intentarlo de nuevo, sin el horno esta vez». Él rió, ella también, pero ninguno de los dos se movió. Todavía no, porque sabían que llegaría el momento oportuno, y cuando llegara, no habría interrupciones, solo deseo, entrega y esa sensación de que, por fin, todo estaba en su sitio. Incluso su corazón. A la mañana siguiente, Clara estaba a punto de descubrir que la tormenta de nieve no era la única sorpresa de aquella Navidad. Mientras ella y Noah tomaban café en un raro momento de cómodo silencio, un ruido exterior los hizo mirarse. Pasos. Varios. Luego,
voces. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta de la posada se abrió con un empujón dramático y allí estaban su hermana Laura, su padre testarudo y gruñón, y su madre, siempre armada con una bufanda colorida y un comentario inapropiado en la punta de la lengua. «Pensé que sería mejor ir a recogerte yo misma», dijo su hermana, entrando como si el lugar fuera suyo. Clara se quedó paralizada. Noa simplemente arqueó las cejas, reprimiendo una sonrisa. La madre miró a su alrededor, evaluando el entorno. «Ah, qué lugar tan acogedor, un poco caótico, pero acogedor». El padre, sin quitarse el abrigo, fue directo al grano. «¿Dónde está la calefacción central?» Y Laura, por supuesto, señaló a Noa y soltó. «Y este es...». El silencio se convirtió en el tercer personaje en la habitación. Clara se aclaró la garganta. «Este es Noa. Está ayudando con las reformas». Una pausa incómoda. Luego, la mirada cómplice de su hermana. «Ajá, entiendo». La dinámica cambió por completo. En cuestión de minutos, la tranquila posada se convirtió en el escenario de una reunión navideña improvisada. Una Navidad familiar que Clara no había pedido, pero que claramente tenía que suceder. La tensión afloró con bromas veladas, interrupciones en la conversación y un desfile de opiniones no solicitadas sobre su vida amorosa. Su madre le preguntó por qué aún no había vuelto con su ex. Su padre criticó su decisión de aislarse en una vieja posada. Y Laura simplemente observaba, con esa mirada de quien todo lo ve antes que los demás. Noa, para sorpresa de Clara, lo manejó todo con una calma casi mágica. Ayudó a empacar las maletas, preparó café para todos, contó anécdotas graciosas de cuando conoció a Clara y, poco a poco, se ganó el cariño de todos, incluso de su gruñón padre. Clara, aunque quería que todos se fueran, también sintió un extraño alivio. Quizás, en el fondo, extrañaba ese caos familiar. Y quizás eso es lo que hace la Navidad, desordenarlo todo por fuera para intentar poner las cosas en su lugar por dentro. A la hora del almuerzo, todos se sentaron a la mesa, y fue allí, entre bocados, sutiles indirectas y tímidas risas, donde el pasado amoroso de Clara quedó al descubierto. Su madre notó cómo miraba a Noa. Su padre la empujaba con el codo cada vez que se acercaban. Laura decía, «interesante», cada vez que Noa hablaba, y Clara intentaba fingir que no pasaba nada. Pero pasaba. Estaba pasando demasiado. El romance navideño que había intentado sabotear ahora era visto por toda la familia, como si fuera parte de un espectáculo, y ella, la actriz principal. Por la tarde, su hermana llevó a Clara aparte. «¿Todavía te gusta, verdad?» Clara dudó. «No lo sé». «Sí, te gusta», respondió Laura, con ese tono de quien tiene razón. «¿Y sabes qué más? No pasa nada. Nadie aquí espera que lo tengas todo resuelto. Simplemente no vuelvas a escaparte». Eso la golpeó duro, porque era cierto, había estado huyendo demasiado tiempo. De su ex, del dolor, del amor pasado, de la idea de permitirse volver a sentir. Y ahora, allí, rodeada de familia y recuerdos, todo parecía más difícil y más claro. Noa, por su parte, parecía comprender la situación a la perfección. No invadió su espacio, pero tampoco se echó atrás. Estaba presente, firme, con los pies en la tierra, pero la mirada llena de cariño. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Clara sentía unas ganas casi infantiles de llorar, no de tristeza, sino de alivio, como quien por fin ha encontrado un lugar seguro. Y ese lugar no era la posada, era él. Era lo que estaban construyendo en silencio, entre miradas intercambiadas y conversaciones interrumpidas por familiares curiosos. Mientras decoraban el árbol de Navidad, era imposible ignorar el ambiente.
Mamá quitó los adornos como si fueran reliquias. Papá se quejó de las luces fundidas. Laura lo organizó todo a la perfección. Y Noah estaba junto a Clara, ayudando a asegurar la estrella en la cima. Cuando ella se deslizó del taburete, él la agarró por la cintura y la bajó con facilidad. Fue rápido, discreto, pero la calidez de ese toque perduró, y esta vez incluso papá emitió un suave zumbido que hizo reír a todos. Era oficial. El amor del pasado estaba reescribiendo su presente delante de todos. Esa noche, Clara salió a tomar el aire. Se sentó en los escalones del porche, con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en la nieve. Noah apareció poco después, sin decir palabra. Se sentó a su lado, le ofreció chocolate caliente y se quedó allí. «Son intensos, ¿verdad?», dijo ella riendo. «Tú también», respondió él, «pero eso no es malo». Ella lo miró, sorprendida por su respuesta. «¿Tú crees?» «Creo que la intensidad es solo otra forma de amar demasiado», dijo él. Y por un momento, Clara quiso decirlo todo, pero no lo hizo. Todavía no. Con su familia dentro de la posada y su corazón latiendo fuera, Clara se sentía dividida entre lo que era y lo que podría ser. Estaba cansada de huir, de controlar, de evadir. Quizás era hora de simplemente dejar que las cosas sucedieran. La Navidad, después de todo, no se trataba de perfección, se trataba de presencia, de verdad, de nuevos comienzos y, en su caso, de redescubrir el amor donde menos lo esperaba, en el mismo lugar donde todo comenzó. Era tarde en la noche cuando la casa finalmente quedó en silencio. La familia se retiró a sus habitaciones, e incluso las risas ahogadas habían dado paso a una especie de paz temblorosa. Clara estaba sentada sola en el sofá de la sala, con una manta envuelta alrededor de sus piernas, con la mirada fija en las llamas de la chimenea. El calor del fuego no era suficiente para calmar su agitación interior. Se sentía agotada, y no físicamente. Era emocional. El tipo de cansancio que surge de sonreír demasiado para evitar preguntas, de fingir que todo está bien cuando todo aún pende de un hilo. Sostuvo una taza de té con ambas manos, como si la anclara al presente. Respiró hondo, con esfuerzo. Pensó en todo lo sucedido, en lo lejos que estaba de lo que había imaginado esta Navidad y, a la vez, mucho más real. No fue una Navidad familiar perfecta, fue imperfecta, pero fue real. Sintió la presencia de la gente, el toque del pasado y el peso de las decisiones que aún debía tomar. Entre suspiros, una lágrima resbaló, silenciosamente, como todo lo demás esa noche. Ni siquiera se molestó en enjugársela. Noah descendió despacio, en silencio. Vio la tenue luz de la chimenea y su silueta inclinada sobre la taza. No dijo nada, simplemente se acercó, con pasos ligeros y respetuosos. Cuando Clara lo vio, intentó disimularlo. Volteó la cara, esbozó una sonrisa forzada y se secó los ojos con la manga del abrigo. «Estoy bien, ¿vale?», no respondió de inmediato. Simplemente se sentó a su lado, cerca, pero sin inmiscuirse. «No tienes por qué estarlo», dijo en voz baja, y esas palabras rompieron lo que quedaba del muro que ella había intentado mantener en pie. Exhaló bruscamente, el tipo de suspiro que surge tras contener el dolor durante demasiado tiempo. Creía que era fuerte, murmuró, que podía con todo, sola. Noah escuchó en silencio, no intentó arreglar las cosas, no ofreció consejos, simplemente puso su mano sobre la de ella. Eso fue todo. Un gesto, un roce, pero suficiente. Clara lo miró, con los ojos aún llorosos, y vio allí algo que no había visto en nadie en mucho tiempo: presencia. Una especie de cuidado silencioso, que no presiona, que simplemente permanece, y a veces
Eso es suficiente. Empezó a hablar, suavemente, casi en un susurro. Habló de noches de insomnio, del miedo a no volver a verse, de la culpa de renunciar al matrimonio, aun sabiendo que no era amor. Noah la escuchaba con inmenso respeto y, de vez en cuando, le apretaba suavemente la mano, como diciendo, «Sigue, aquí estoy». Y ella continuaba. Habló de cómo siempre había tenido miedo de repetir los errores de su madre, de ser juzgada, de nunca ser suficiente. Esa confesión, en una Navidad nevada, pareció liberar algo que llevaba mucho tiempo atrapado. Cuando las palabras terminaron, el silencio regresó. Pero ya no era incómodo, era reconfortante. Clara apoyó la cabeza en su hombro, exhausta, y Noah la envolvió en un abrazo lento, seguro y completo. Fue uno de esos abrazos que no piden nada a cambio, que no son promesas ni exigencias, solo presencia, solo amor silencioso. Allí, entre el rugido de las llamas y el crepitar de la madera, Clara sintió que su pecho finalmente se desarmaba. Se sintió ligera. Por primera vez en mucho tiempo. Se quedaron así unos minutos, y fue en ese instante que Clara se dio cuenta. No se trataba de volver al pasado, se trataba de darle un nuevo significado, de transformar lo doloroso en algo que sana. El romance navideño que nunca planeó se estaba construyendo así, no con grandes gestos, sino en silencios compartidos, en espacios seguros, en largos abrazos, en un amanecer frío. Los nuevos comienzos no siempre llegan con fuegos artificiales. A veces llegan con ternura. Ella lo miró y sonrió levemente. Gracias por no intentar arreglarme. Él le dedicó una sonrisa serena. No estás roto. Eso la desarmó de nuevo. Como si alguien finalmente le hubiera dicho lo que necesitaba oír, no con lástima, sino con verdad. Eso fue lo que Noah le hizo. Él vio más allá, y eso fue aterrador y reconfortante a la vez. Un amor del pasado que ahora parecía haber aprendido a escuchar su propio ritmo. Siempre supiste escuchar, comentó ella. Y siempre quisiste huir, respondió él. Pero su tono no era acusatorio, era sincero. Clara asintió en silencio. Sí, siempre había querido huir, pero ahora estaba cansada, de esconderse, de resistirse. Tal vez era hora de dejar de huir y simplemente quedarse, permitirse. No sabía qué le depararía el futuro, pero allí, en ese momento, lo único que quería era seguir sintiendo esa calidez que emanaba de él, que emanaba de ella misma, ahora que empezaba a reconectar con ella misma. Era pasada la medianoche cuando por fin subió a su habitación, pero esta vez no se sentía sola. La Navidad que tanto había temido se convertía poco a poco en un nuevo capítulo. El amor del pasado, ahora tan presente, dejaba de ser dolor para convertirse en consuelo. Y Clara, incluso con el corazón aún en reconstrucción, sentía que iba por buen camino. A veces solo necesitamos un abrazo largo y sincero para recordarnos que el amor no tiene por qué ser ruidoso. Solo tiene que ser real, y ella lo sabía. Lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente, la posada parecía diferente. Había un nuevo aroma en el aire, a anticipación. Clara se despertó más temprano que de costumbre, con el corazón latiendo con fuerza. Aquella conversación de la noche anterior, el abrazo, el silencio reconfortante, todo aún resonaba en su interior. Al bajar las escaleras, encontró la sala vacía, pero con rastros de vida. Una manta tirada en el sofá, la taza de Noah sobre la mesa, un par de guantes olvidados en el sillón. Respiró hondo. Algo en su interior le decía que ese día sería decisivo, y no era solo por la inminente cena de Navidad, era por todo lo que no se había dicho y que debía decirse. Afuera, la nieve finalmente comenzaba a derretirse. El cielo,
antes pesado, se aclaraba con un tono suave, como si también estuviera esperando que algo sucediera. Noah apareció al final del pasillo, con el cabello ligeramente despeinado y esa mirada tranquila que ella comenzaba a reconocer como un refugio. «Buenos días», dijo. «La luz afuera es hermosa». Clara sonrió. De verdad que lo es. Y no solo hablaban del cielo, la energía entre ellos era más ligera, pero llena de significado. Era como si cada simple frase tuviera un subtexto que gritaba: «Hablamos de lo que sentimos». El día transcurrió en pequeños gestos. Pusieron la mesa juntos, ayudaron a la familia a organizar los últimos detalles de la cena de Navidad e intercambiaron miradas constantes. Pero siempre había algo que los interrumpía: una petición de su madre, una broma de su padre, un comentario de su hermana. El beso que no se dio esa noche seguía siendo una presencia vívida entre ellos. Clara sabía que el momento llegaría, pero quería que fuera el momento justo, real, sin prisas, sin interrupciones. Un comienzo, no un alivio. Después de cenar, con las luces apagadas y solo las luces de colores iluminando la habitación, Clara salió al balcón. La noche era fría, pero apacible. Ese frío que te hace querer acercarte a alguien solo por el calor. Noah llegó poco después, con 2 tazas humeantes de chocolate caliente. «Siempre te escapas aquí cuando necesitas pensar», dijo sonriendo. Ella rió. «Y siempre me encuentras. Silencio. Un buen silencio. El tipo de silencio que precede a decisiones importantes o a besos prolongados. No sé qué pasará después», dijo, «pero sé lo que siento ahora». Noah la miró con esa dulce firmeza que solo él poseía. No necesitamos saber qué viene después. Solo necesitamos desear el ahora. Ella dudó, como si contemplara el abismo de su propio miedo. Pero en ese instante, él dio un paso adelante. Estaba tan cerca que podía oler la leña de la chimenea en su abrigo. Y allí, con la nieve cayendo suavemente y el corazón acelerado, Clara finalmente hizo lo que había pasado semanas evitando. Dejó de huir. Ella levantó lentamente la cara. Él se acercó sin prisa. Sus miradas se cruzaron en un instante de paz indescriptible. Y entonces el beso llegó. Lento, cálido, sincero. Como un reencuentro con alguien que ya conoces a la perfección, pero que aún te sorprende. No fue un beso cinematográfico y ruidoso, fue un beso con sabor a verdad, un beso de alguien que sabe exactamente lo que hace y por qué. Fue el tipo de beso que selló una elección, que decía: «Estoy aquí, contigo, ahora». El corazón de Clara parecía latir en lugares que ni siquiera sabía que existían. Fue como si el beso le quitara el peso de toda su culpa, de todas sus dudas. Cuando sus labios se separaron, ella se quedó allí, con los ojos aún cerrados, como si quisiera prolongar el momento. Noah la abrazó, fuerte, sin decir palabra. Apoyó la cara en su pecho y sintió que su respiración se calmaba poco a poco. Allí, en medio del porche nevado, el mundo pareció detenerse por unos segundos. Y esos segundos lo valieron todo. Regresaron adentro de la mano, sin mucha fanfarria. La familia estaba demasiado ocupada riendo y contando historias como para notar el sutil cambio entre ellos. Pero Clara lo sabía, y él también. Algo se había transformado, algo mucho más grande de lo que las palabras podían explicar. El amor del pasado ahora estaba presente, no como un recuerdo doloroso, sino como una verdad reconfortante, como un nuevo comienzo que empieza con un beso, pero no termina con él. Más tarde, tumbada en su cama, Clara revivió cada detalle de aquel momento: el frío del exterior, la calidez de sus manos, el dulce sabor del chocolate y el beso. Todo parecía tener sentido ahora. La Navidad que había intentado evitar se había convertido en la más significativa de todas.
no por las luces, la comida ni los regalos, sino porque, por primera vez, se dejó llevar por el corazón, sin prisas, sin garantías, solo con la valentía de estar presente, y antes de dormirse se susurró a sí misma: fue solo el principio, porque sabía que ese beso, más que un abrir y cerrar de ojos, era el comienzo de una nueva historia, de un nuevo capítulo, y que, si seguían mirándose así, riendo con la mirada, tocándose con cariño, quizá la siguiente Navidad ya no sería solo suya, sería de ellos, la pareja que se reencontró donde todo empezó, que se permitió sentir de nuevo, y que descubrió que a veces los mejores amores no son nuevos, son los que tienen el coraje de volver. El sol de la mañana de Navidad se filtraba por la ventana con una gracia suave, casi ensayada. Clara abrió los ojos lentamente, envuelta en una calma recién descubierta, una sensación de que por fin algo en su interior se había alineado. No era euforia, era paz, esa que sientes cuando tu corazón deja de luchar contra lo que ya era inevitable. Se estiró, se subió la manta hasta la barbilla y se quedó allí tumbada unos minutos, sonriendo para sí misma. El aroma a canela llegaba de la cocina. La suave música del piso de abajo confirmaba que la casa ya estaba despierta. Pero quería atesorar ese momento, esa sensación, que por fin el amor había recuperado su significado. Bajó las escaleras en calcetines, con el pelo todavía revuelto y su sudadera favorita. Noah estaba en la cocina, terminando de poner galletas en una bandeja. Al verla, sonrió con esa sonrisa que lo desarma todo. «¡Feliz Navidad!», dijo. «¡Feliz Navidad!», respondió ella sin siquiera pensarlo. Él arqueó una ceja, sorprendido y encantado. «¿Feliz Navidad?», preguntó Clara sonrojada. «Sí, se me escapó». Pero era cierto. Por primera vez, esa Navidad tenía un nosotros con sentido. Un nosotros que no nacía de la obligación, sino de la elección. Por la mañana, entre risas familiares, intercambios de regalos y fotos incómodas con sombreros rojos, Noah parecía guardar un secreto. Estaba más callado que de costumbre, pero con un brillo en los ojos que Clara reconoció de lejos. La misma mirada que tenía cuando estaba a punto de hacer algo importante. Algo le decía que estaba planeando algo, pero prefirió no preguntar. Se dejó llevar por el momento, por la sencillez de la cena improvisada, por los abrazos y por las historias familiares que, aunque repetidas, parecían nuevas ese año. Después de comer, Noah llamó a Clara para dar un paseo por la posada. «Quiero enseñarte algo», dijo con las manos en los bolsillos y un tono misterioso. Caminaron por el sendero nevado, con los árboles vestidos de blanco y el silencio de la naturaleza acunando sus pasos. Se detuvieron cerca del viejo granero, donde había dejado un paquete atado con una cinta roja a la puerta. «Es para ti», dijo, entregándoselo con una sonrisa tímida. Clara, curiosa, abrió el paquete y encontró un cuaderno de dibujo. Al hojear las páginas, encontró dibujos de la posada, la cocina, el salón con chimenea y al final una página con un diseño renovado del lugar, firmada por él. En el centro de la última página, un título: «Nuestro comienzo». Lo miró confundida, emocionada. «¿Bromeas?». Noah negó con la cabeza. «Nunca he sido más serio». Clara cerró el cuaderno lentamente con los ojos brillantes. «¿Quieres decir?» «Quiero decir que pensé en irme, pero luego me di cuenta de que estoy justo donde debo estar», respondió, «y quiero construir esto contigo. La posada, la historia, nosotros». Ella rió, una risa emotiva, incrédula y feliz. «¿Es una propuesta de noviazgo, de sociedad o de matrimonio?». Él se acercó,
Le puso las manos sobre los hombros y respondió con naturalidad: «Pueden ser las tres cosas. Tú eliges el orden». Y allí, en medio de la nieve, con el viento frío azotándole la cara y el corazón caliente en el pecho, Clara se dio cuenta de que esta era la propuesta más sincera que había recibido en su vida, sin anillos caros, sin gente mirándola. Solo él, solo ella. Y eso era todo lo que importaba. Ella no respondió de inmediato. Simplemente saltó a sus brazos y lo abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca. «Sí», dijo en voz baja, «por todo». Noah sonrió, cerró los ojos y la envolvió en un abrazo que pareció sellar un pacto silencioso. El amor del pasado, por fin, recibía un regalo. Y un futuro. La posada que una vez fue un refugio, ahora sería su hogar. Un lugar de nuevos comienzos, de historias cuidadosamente reescritas. De una Navidad que jamás olvidaría, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Regresaron a casa de la mano, con el rostro enrojecido por el frío y el corazón reconfortado por algo más grande. Al entrar, la familia notó el brillo en sus ojos, pero nadie dijo nada. Laura simplemente arqueó las cejas y sonrió levemente. Mamá ofreció más chocolate caliente. Papá brindó, sin ningún motivo en particular, pero todos lo sabían. Algo había cambiado allí, y nadie parecía querer apresurar nada, porque el amor, cuando es verdadero, tiene su tiempo, y cuando llega, lo llena todo. Esa noche, reunidas alrededor de la chimenea, Clara miró a su alrededor y sintió que todo estaba donde debía estar. Las luces centelleaban a un ritmo perfecto, las voces sonaban como música de fondo, y la mirada de Noah desde el otro lado de la habitación era el punto de encuentro perfecto entre la seguridad y el deseo. La Navidad familiar que había intentado evitar terminó siendo la más hermosa, la más transformadora y la más inesperada, un verdadero romance navideño, que empezó con la huida, pasó por el silencio y terminó en la pertenencia. Antes de dormirse, Clara volvió a abrir el cuaderno de Noah y se quedó mirando el título, «Nuestro comienzo». Sonrió. Sabía que este era solo el primer capítulo, que vendrían días buenos y malos, como en toda historia real. Pero ahora ya no huía, estaba construyendo, eligiendo, permitiéndose, y eso era más que amor, era valentía. La clase de valentía que solo un corazón roto, pero uno que no se rindió, puede tener. Y todo comenzó con un viaje solitario, que terminó con dos corazones finalmente regresando a casa. Entonces, ¿están algunas historias realmente destinadas a volver a empezar? Después de todo lo que Clara ha vivido, el dolor, las dudas, los silencios, los miedos y los reencuentros, nos damos cuenta de que la Navidad no se trata solo de regalos y luces, se trata de valentía, de abrir el corazón incluso cuando todo parece desmoronarse. Se trata de recordar lo que realmente importa y, sobre todo, de hacer espacio para aquello que juraste no soltar jamás, el amor. Quizás tú también estés en medio de una tormenta emocional. Quizás intentas protegerte, huyendo de sentimientos que aún te atormentan. Pero, ¿y si, como Clara, lo que más necesitas es precisamente lo que más temes? ¿Y si un amor pasado no es un error, sino una segunda oportunidad? Piénsalo. Ahora dime en los comentarios, ¿te permitirías experimentar un nuevo comienzo como este? ¿O preferirías dejar el pasado atrás? Y si este video te conmovió de alguna manera, aunque sea un poquito, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar esta historia hoy. Porque quién sabe, quizás aún haya tiempo para escribir un nuevo capítulo antes de la próxima Navidad.